Muy muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio del Grupo de Estudios Dejando Huellas, Uruguay, que de alguna manera hemos instalado hace ya más de un año a efectos de promover un mensaje a las futuras generaciones, ya que de alguna manera estamos estudiando, reponiendo algunos conceptos respecto a la danza, a la historia de la danza, y complementando estos estudios con una serie de entrevistas, reportajes a referentes de la música, de la danza, del arte y de la cultura. Es nuestro propósito, de alguna manera, transmitir un mensaje a las nuevas generaciones a fin de que lo tomen en cuenta a efectos de sus realizaciones como bailarines, como intérpretes de la danza, como docentes, como técnicos. Y en esta ocasión nos encontramos en una entrevista generosamente concedida por una integrante de la Comisión del Patrimonio de la Nación, a la que le estamos dando las muy buenas noches y estamos recibiendo junto a los compañeros Jorge López, desde el departamento de Rivera, Fernando Figueredo, desde Cerro Largo, Ari Thaler, desde Canelones, Montevideo, cerquita allí, Barros Blancos, y el maestro profesor, historiador, geógrafo, gran bailarín, excelente estudiante de Malambo, don Miguel Franco Hernández, desde Río Grande del Sur. Aquí quien les habla, Pedro Amarillo, desde la ciudad de Minas. Le vamos a dar entonces la bienvenida a Leticia Canela, que ya nos está recibiendo aquí en esta sala. Bueno, primero agradecerte a ti, Pedro, que tuviste esta iniciativa, y a Jorge esta invitación, y al grupo de ustedes, Dejando Huellas, Uruguay, que lo estoy conociendo y ya lo estoy disfrutando. Y bueno, agradecerles este espacio de comunicación con todos ustedes, y bueno, estoy a las órdenes en lo que podamos conversar. Muy bien, Leticia, bienvenida. Sabemos que es muy importante la tarea que están abordando allí desde la Comisión del Patrimonio, pero nosotros queríamos de alguna manera conocer un poco más acerca de tu formación, de tu actividad profesional, a efectos de también difundir cómo se integra esta Comisión de Patrimonio de la Nación en estos momentos, y si nos puedes contar brevemente algunas de las instancias que están abordando, proyectos, actividades. ¿Cómo no? Bueno, yo soy antropóloga social, egresada de la Facultad de Humanidades, y he trabajado principalmente en antropología rural. Siempre me he dedicado a trabajar en el interior del país y en temas rurales propiamente. Así que bueno, es un universo que en el que más me he dedicado. También he trabajado mucho en museología, he armado muchas exposiciones, trabajé 30 años en el Museo Nacional de Antropología, del cual fui directora. También he trabajado en empresas privadas, como en el área de evaluación de impacto social y ambiental de diferentes proyectos, y en responsabilidad social empresarial. Y actualmente estoy a cargo del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Es un nombre muy largo, pero bueno, hay que decirlo formalmente. Nosotros, en la Comisión de Patrimonio, ustedes saben que está integrada por una comisión propiamente dicha. Es bastante confuso la denominación de la unidad ejecutora, ¿no? Es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.
y está integrada por una comisión honoraria, ¿verdad?, que son cargos de designación política, que cambian con cada administración, y luego hay departamentos técnicos, ¿verdad?, que son estables, ¿verdad? Cambia la administración, pero esos departamentos técnicos se mantienen. Yo soy la directora de un departamento técnico de la comisión, que es el Departamento de Patrimonio Inmaterial. Luego también está el Departamento de Arqueología, el Departamento de Arquitectura y el Departamento de Restauración. Esos son los 4 departamentos técnicos que asesoran a esa comisión honoraria, que es quien resuelve, ¿verdad?, realmente las declaraciones de patrimonio, y a su vez asesoran al ministro para que tome la decisión. Es un poco así como funcionamos. Y bueno, y dentro del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial estamos con diferentes proyectos. Yo en realidad hace 3 años y medio que estoy a cargo del departamento. Hicimos una publicación a fines del 2019 que se llama Saberes Compartidos, que está online, que la pueden consultar, que fue un primer inventario, un primer avance de inventario nacional sobre diversas prácticas, ¿verdad? Ustedes saben que en Uruguay están solamente declaradas prácticas referidas a géneros musicales, ¿verdad? El tango, que está declarado para la región Argentina-Uruguay y está en la lista representativa de la humanidad, reconocido por UNESCO. El candombe, que fue presentado para la lista representativa de la humanidad solo por Uruguay y está en esa lista. Y luego tenemos declarada la payada, ¿verdad?, a nivel nacional y del Mercosur. Y después hay otras resoluciones en ese mismo documento que no han tenido, digamos, por lo menos trabajos que la vayan sustentando. Pero digamos que el Uruguay estaba un poco como muy enfilado para el tema musical en patrimonio inmaterial, siendo en realidad una categoría muy amplia, muy diversa, que se puede aplicar a muchísimas prácticas de la cultura. En este sentido, cuando ingresé a la Comisión de Patrimonio, elaboramos un programa de inventario nacional y empezamos un poco a poner la mirada en otras prácticas culturales. Y bueno, ahí hicimos esa publicación, que eso lo pueden consultar, y luego este año específicamente estamos trabajando en lo que nosotros llamamos procesos de patrimonialización y elaborando los inventarios. Los inventarios son, digamos, la primera etapa que tenemos que cumplir antes de una declaración. Es decir, un inventario de patrimonio inmaterial es un informe del estado en que está esa práctica cultural, ¿verdad? Sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, su mayor o menor vitalidad en diferentes zonas o en diferentes aspectos de esa manifestación, en fin. Tiene, ¿verdad?, el objetivo de dar cuenta, sacar como una foto de esa práctica cultural en el aquí y ahora. Ustedes saben que el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas vivas, ¿verdad? Si son pasadas, históricas, sí, las de hoy sí tienen una profundidad histórica, obviamente, pero si son solo históricas y no están en el presente, por más que sean muy importantes, no entrarían dentro de la categoría del patrimonio inmaterial. Así que nosotros trabajamos con la cultura viva. Estamos trabajando en este momento, les decía, miren, con el tema del mate, es decir, el sistema cultural de la yerba mate se denomina, es un proyecto regional con Paraguay, Argentina y Uruguay. Estamos trabajando la huasquería, acá en Uruguay. Estamos trabajando con el fútbol amateur, fíjense ustedes, los espacios del fútbol y el fútbol amateur, etc. Estamos trabajando con el patrimonio inmaterial asociado a la producción de la lana, todo lo que tiene, todos los saberes, desde los del productor hasta los de las tejedoras. Estamos trabajando con la Feria de Tristán Narvaja, por decirles la diversidad de temas. Y también estamos trabajando con el Pericón, que es lo que me tiene aquí sentada, charlando y teniendo el privilegio de estar con ustedes, que realmente son referentes pesados en esta área, y que bueno, como toda manifestación de la cultura, uno empieza como por un título que parecería ser lineal, y apenas empieza
a profundizar, se empieza a poblar, ¿verdad?, de colores y de informaciones y de miradas diversas, y la verdad que me tiene sumamente motivada el proyecto. Sería importante, obviamente, agregar sobre esto del Pericón, algunas solicitudes, algunas motivaciones que tuvo la comisión para entrar en este tema. ¿De dónde? Sí, mira, nosotros recibimos, en el periodo que yo estoy, recibimos dos propuestas. Una de Analía Fontán, que había hecho su tesis para recibirse sobre el tema del pericón. Entonces, ella estaba también muy metida en ese tema y se acercó a la comisión a plantearnos si era posible la patrimonialización del pericón. Por otro lado, estaba también el grupo Praxis, que nos presentaron también con muchísimo entusiasmo, con informes, ellos trabajan muy activamente también, y nos presentaron una solicitud también de patrimonialización. También me enteré el otro día que ustedes estaban en una reunión, que Canelones, hace como 5 o 6 años antes de que yo entrara a la comisión, se ve que no se generó un expediente, por lo tanto fue una solicitud que no se formalizó en un expediente, por decirlo de alguna manera, entonces cuando yo entré no lo sabía. Habían solicitado también que se iniciara el proceso de patrimonialización del pericón. De alguna manera, algunos de ustedes ya me lo han escuchado decir 1000 veces, pero de pronto otros que recién hoy los conozco no. Cuando uno trabaja en patrimonio cultural inmaterial, siempre es un proceso participativo, es decir, nunca el patrimonio inmaterial lo resuelve un equipo técnico, ¿no? Técnico del patrimonio, por decirlo. Yo como antropóloga social digo, qué interesante la huasquería, entonces bueno, resuelvo declarar la huasquería. Eso, es decir, por poder hacerse se puede, lo que sucede es que no estaría bien hecho, ¿verdad? Es decir, se puede tomar decisiones, uno puede incidir como técnico en las decisiones políticas, pero si lo hacemos por esa vía no estaría bien hecho, porque en realidad se va a hacer una declaración que carece de sustento. Porque ¿quiénes son los que hacen que la huasquería esté viva y que se vaya adaptando a través de los siglos, ¿no? Y que llegue con mayor o menor vitalidad al siglo XXI? Son los huasqueros, en primer término, ¿verdad? Y son también las audiencias de la huasquería, es decir, el mercado, la gente que consume esos productos de esos artesanos. Y en el caso del pericón, los que están en primera fila son los coreógrafos, los bailarines, ¿verdad? Y la gente común que, no sé, los niños de escuela, yo misma que baila el pericón, todos los uruguayos que de alguna manera nos tocó, aunque sea una vez en la vida, el pericón, y estuvimos, no sé, 20 minutos bailando el pericón, seguro que nos acordamos de eso. Entonces, de alguna manera todos somos portadores en mayor o menor medida. Obviamente lo que hace el coreógrafo y el bailarín no tiene nada que ver con la vivencia del uruguayo común. Pero digamos que los equipos técnicos del patrimonio, como lo que a mí me toca en este momento, el rol que nosotros tenemos, como equipos técnicos desde el área del patrimonio, que ya, como siempre digo, somos los que menos sabemos de la práctica cultural, lo que nosotros sí tenemos es el marco teórico y la metodología de trabajo del patrimonio cultural inmaterial. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre trabajar en equipo con la gente, con los portadores de la práctica cultural. Entonces recibimos esas propuestas y cuando tenemos además los recursos humanos y económicos, ¿verdad?, para atender las propuestas, porque imagínense que la comisión recibe digamos, de variados temas, como yo les mencionaba. Entonces, bueno, tratamos de ir atendiendo y llevando adelante, porque es decir, suena teóricamente muy lindo el tema de la participación, estamos todos de acuerdo y felices en que así sea, porque es la primera vez que una categoría del patrimonio cultural, digamos, toma la iniciativa de que sea una investigación, acción participativa, como se le denomina formalmente a esta metodología. Siempre, anteriormente las declaraciones de patrimonio arquitectónicas o del arte venían de las élites,
intelectuales, ¿verdad?, que resolvían. En este tema de la cultura viva, esto es maravilloso, ¿verdad?, de poder establecer un diálogo horizontal con los demás, y que cada uno, desde sus saberes, ¿verdad?, podamos trabajar juntos para que cuando se llegue a una declaración, si primero hacemos el inventario, este informe, y que cuando se llegue a una declaración, esa declaración tenga un sentido de ser porque están todos involucrados, ¿no? Y de ahí, cuando digo todos, tendrían que estar desde ustedes, pero también la clase política que corresponda, que esté, que también sepa, porque tenemos que trabajar en todos los niveles, ¿verdad? Porque en realidad también hay decisiones, el terreno del patrimonio no solamente es cultural, también hay un terreno como de negociaciones, ¿verdad? De cierto terreno, como se puede decir, hasta de disputas, ¿verdad?, de técnicas o filosóficas, y también de decisiones políticas, ¿no?, y de acuerdos. Entonces, eso le da también una complejidad y un tiempo de trabajo que no es que, bueno, hacemos 5 entrevistas, ¿no? Podemos hacer 5 entrevistas a, no sé, o 10 o 20 a referentes, y hacemos el informe y está pronto. No, en realidad nosotros también tenemos que generar canales de participación antes, es decir, durante, digamos, mientras hacemos el inventario, y luego que se declara, también deben quedar abiertos esos canales, ¿verdad?, de participación, para que todos lo que nosotros llamamos planes de salvaguardia, es decir, aquellos lineamientos que hagan recomendaciones de cómo, ¿verdad?, apoyar y, digamos, dinamizar si lo requiere, o sensibilizar si lo requiere sobre determinada práctica cultural, surja de la participación y se actúe a futuro también todos coordinadamente, ¿no? Ese es un poco el espíritu del patrimonio inmaterial. No sé si contesto las preguntas o me voy. Va bien, precioso, precioso. Leticia, ¿cómo en ese sistema que ustedes con toda seguridad mantienen un orden, una organización con esas reglas que usted citaba, cómo esperan o de qué manera las personas, los técnicos, los profesores, los coreógrafos que usted nombraba, las instituciones que se dedican oficialmente a la formación de bailarines y técnicos en educación de la danza, ¿cómo esperan ustedes o cómo deben o cómo puede hacer esas personas, esos grupos, para aportar su testimonio o incluso los individuales de cualquier persona, las instituciones nativistas, tradicionalistas? ¿Cómo hacemos Mira, eso es para sí, aportar? lo que planteas es el gran tema, ¿no? Sobre todo cuando los universos digamos, de personas son vastos. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, con huasqueros, de pronto, no sé, hay 100 huasqueros en el país, o no, suponte, por decirte un número, ¿no? Y si, por lo tanto, si de pronto llegamos a hablar con 50, tenemos una muestra más que representativa de los huasqueros, ¿no? En el universo de ustedes hay cientos, no sé, miles de personas ¿verdad? Entonces, ahí está un desafío, por eso decimos de la metodología, porque si todos nos llaman y quieren hacer los aportes, va a ser también muy difícil para nosotros poder tener el tiempo y el equipo humano, técnico, porque no es solo contar, es decir, el trabajo nuestro no solo es, tengo un testimonio, lo anoto. Sí, lo anoto para después integrarlo a un modelo interpretativo mayor, ¿no? Ese es el desafío, ¿sí? Porque si no, podemos juntar, no sé, cientos de testimonios y puede ser muy interesante para cualquier persona leer el testimonio en sí. Pero en realidad nosotros después tenemos que definir, por ejemplo, por eso digo, el plan de salvaguardia son como una política cultural, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ver, por eso digo, los lugares digamos, donde coinciden las miradas, los lugares donde las miradas son divergentes, ¿no? Y ver cómo le damos un sentido
dentro de un plan a todo eso. Entonces, ese es uno de los, es decir, tu pregunta es clave, Pedro, porque es uno de los grandes desafíos del patrimonio cultural inmaterial en general, sobre todo cuando los colectivos a los que nos enfrentamos son numéricamente, es inabordable que hablemos, imposible que pensemos que vamos a hablar con todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, tratamos sí de empezar a meternos en ese universo y empezamos a ver a quiénes, es decir, cómo podemos tener la muestra lo más representativa posible. Por decirles algo, acá, por decirles algo, Montevideo interior, obvio. Dentro del interior vemos que también hay ciertas regionalidades, por decirlo así. Estoy tirando un poco así, estamos un poco del trabajo de campo que estamos haciendo, ¿verdad? De las entrevistas. Entonces, vemos que hay algunos lugares donde el Pericón tiene mayor vitalidad que en otros departamentos, ¿tá? Parecería más o menos claro, que está presente en todo el país, pero que hay lugares que de pronto tiene mayor fuerza porque hay más docentes, porque hay un liderazgo, más poder de liderazgo de alguno de ustedes, por lo que sea. Perfecto. También podemos hacer una visión de género, por decirte algo, ¿no? Es una danza que invita también a una visión de género. También tenemos que tener una visión de los referentes de la danza, aquellas personas mayores que han visto un poco el proceso de las últimas décadas de la danza. Tenemos que tener algunos representantes de ese proceso. También vemos que hay gente muy joven, maravilloso, porque a veces vamos a alguna clase, a alguna cosa, y vemos, ¿verdad?, gente jovencísima. Bueno, tenemos que tener ese universo de los jóvenes. Entonces nosotros de alguna manera decimos, bueno, no podemos hablar con el 100% de todas las personas que están vinculadas a esta temática, pero sí deberíamos tener la oportunidad, ¿verdad?, de fijarnos determinados objetivos que nos permitan, que nos den cierta tranquilidad. Y digo cierta tranquilidad porque nunca el tema va a estar agotado. No es nuestra intención decir, bueno, miren, el informe que nosotros hicimos no hay nada que agregarle. Eso es mentira. El que diga eso es porque no tiene idea de lo que es una investigación social, ¿verdad? Siempre el inventario que nosotros vayamos a hacer es abierto y siempre va a haber 1000 cosas que quedaron afuera, ¿verdad? Por eso les digo, uno tiene que trabajar también en los tiempos, en las investigaciones de patrimonio también, por eso digo, hay tiempos, por ejemplo, políticos. Suponete, tenemos una administración, bueno, esto hay que resolverlo en esta administración, porque no, es decir, es muy difícil a veces, ¿no? Digo, el tema del Pericón viene de la administración anterior y va a seguir ahora, y no es que, no estoy diciendo porque la clase política no vaya a decir, pero digo sí que hay determinados tiempos administrativos o de cambios que lo ideal es, ¿verdad?, que se vayan cerrando temas y abriendo otros. Entonces, cuando uno hace un inventario, tiene que ser consciente de que es una selección arbitraria, pero con criterios definidos que uno un poco dice, bueno, miren, estos son mis criterios, yo quiero tener la visión de acá, de allá, o de la institucional y de los amateurs, de la escuela primaria, y de no sé qué, de las aparcerías, y de yo qué sé. Voy a definir criterios, cómo voy a organizar eso, y voy a entrevistar a algunos grupos o personas o instituciones que veamos que son representativas de ese sector. En realidad es eso nuestro trabajo, y no es fácil, porque de pronto puede quedar algo afuera, y seguramente sí, y lo asumimos como bueno, como ese margen necesario para que vengan otros y complementen y lo hagan mejor. No nos preocupa. Es decir, no puede ser un obstáculo. Eso es parte de la investigación social, la investigación, y de la investigación científica, ¿no? La ciencia siempre es el continuum, ¿no? No puede ser una verdad cerrada, porque si no, no sería ciencia, ¿verdad? Si no, sería un dogma. Entonces, nosotros, desde las ciencias sociales, sabemos que nuestras investigaciones son acotadas, definimos criterios en base a lo que vamos viendo en el campo, con determinada lógica y razonamiento, pero que puede no ser compartido por todos, pero bueno, nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo, y de allí, entonces, empezamos a delimitar nuestro universo de estudio, y empezamos a hacer las consultas, lo que se llama la consulta previa,
a cualquier declaración de patrimonio inmaterial. Tenemos algunas preguntas desde el chat de YouTube, pero antes de pasar a ello, yo quería de alguna manera redondear con dos consultas. Una, ustedes desde la comisión cuentan con el apoyo de alguna institución, como por ejemplo las que abordan desde la enseñanza, ¿verdad? De la danza tradicional, como la Escuela de Danza, del SODRE, o el Sí, Instituto de mirá, Formación. estuvimos, sí. Nosotros cuando empezamos, después que había estado el grupo Praxis, tuvimos una reunión con Intamusú, Martín Intamusú, estoy diciendo bien, hace 2 años, creo, o más. Y luego, justo ahora la semana pasada, también estuvimos en el SODRE, que nos da, obviamente, todo el apoyo, como lo están dando ustedes, como también el grupo Praxis, en fin, como otros investigadores, es decir, a su vez estamos también ampliando a los archivos, el archivo Ayestarán, en fin, hay muchas, en este proceso de inventario, obviamente, por eso te decía, es participativo no solo de personas, sino también de instituciones, ¿no? Y bueno, el SODRE, que obviamente es una referencia a nivel nacional, formador de todos ustedes, es para nosotros, fue una reunión preciosísima que tuvimos con su directora y con la vicepresidenta. Realmente fue súper productiva y, y bueno, como que estamos todos juntos, ¿verdad?, en estos proyectos. Por eso digo que son proyectos que también, eso es lo que nos permite trabajar con el SODRE, trabajar con el grupo de ustedes Dejando Huellas, trabajar con un investigador independiente, trabajar con, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos permite tener esa multidimensionalidad del Pericón, ¿verdad? Para el que viene de afuera, ustedes de pronto lo tienen re claro, ¿no? Pero el desafío también es para nosotros, no solo tratar nosotros de entender los procesos que ustedes de pronto lo tienen muy naturalizado, nosotros somos una mirada externa, sino también ver, bueno, ¿cómo hacemos para que el Pericón si bien ya tiene una gran apropiación de toda la comunidad nacional, ¿no? Y por eso digo, es como medio que si, bueno, no demoren más, declárenlo, ya sabemos que, ¿no? Están todos los uruguayos. Pero de alguna manera también hay procesos de, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? De invisibilidad en algún punto de las danzas folclóricas en general y del Pericón también en algunos sectores o en algunos lugares, que es parte también de nuestro trabajo y tratar de ver y de identificar. Entonces, también tenemos que trabajar para que esto sirva, es decir, ¿para qué sirve el patrimonio inmaterial? Es una herramienta más de gestión de una práctica cultural, ¿verdad? No tiene más misterio que eso, porque si, no es un papelito o una placa que vamos a poner por ahí en un espacio público, se declaró el Pericón, no sé qué. Para mí eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, sirve precisamente para sensibilizar sobre el valor del Pericón, y a través del Pericón de la danza en general. Yo qué sé, no sé, como antropóloga social, ustedes saben que antes de que existiera la palabra globalización, hay algunas cosas que son las universalidades de la cultura, y las danzas, ¿verdad? No existe ningún grupo cultural que no tenga danzas, ¿verdad? Es lo que en antropología llamamos un universal de la cultura. Es como que, bueno, todos los grupos culturales del mundo tienen una organización familiar. ¿Cómo se organizan? Es diferente en cada cultura, pero todos tienen una organización. No existe una comunidad que no tenga una estructura de definición de familia. El contenido que se le da es diferente, ¿verdad? Un Yanomami, de un Trobriander, de Oceanía, de lo que puede ser la cultura occidental, por supuesto que es diferente, ¿sí? Y las danzas también. Las danzas es un universal de la cultura, pero los contenidos son diferentes. Y como yo les decía, ¿no? En esa tensión que se genera
entre la globalización y la búsqueda de lo local, las danzas juegan un papel muy importante, porque obviamente que trascienden lo coreográfico, ¿no? Ustedes lo saben, no estoy diciendo nada nuevo, pero es importante siempre tener la mirada, digamos, una cosa es la estructura de la danza, ¿verdad? ¿Sí? Y otra cosa es toda la función social que genera la danza y cultural que genera, cultural en el sentido no de algo oculto, sino en su sentido más amplio, ¿no? ¿Sí? En su sentido más amplio. Entonces, la danza es este vehículo para que suceda en la comunidad muchas cosas, va mucho más allá del acto en sí. Y por supuesto que tiene que ver con la ritualidad, por eso las estructuras, ¿no?, en la danza son muy importantes. ¿Pero por qué? Porque tienen que ver con ritualidades, ¿verdad? Como en el rito, si vamos a la iglesia hay un ritual, el cura siempre dice lo mismo, o sea, iglesia judía o católica o evangélica o la que sea. Siempre se sucede, bueno, y en la danza tiene sus estructuras, y eso hace, ¿verdad?, define ese ritual. Pero de alguna manera también esos rituales, que tienen como una continuidad, tienen sus cambios, porque no están ajenos al sistema de la cultura, que es dinámico. Por lo tanto, son permeables. Y yo creo que cuanto más permeables sean, de pronto puede discrepar alguien, pero cuanto más permeables sean a los cambios, más chances tienen de sobrevivir, sobre todo fuera de la educación formal, ¿verdad? Yo creo que la permeabilidad en la práctica cultural le garantiza más supervivencia que el cerrar la estructura de esa práctica cultural. Lo digo en la danza en todo, ¿verdad? Así que bueno, por ahí. La segunda tiene que ver con esta posible designación, ¿verdad?, de patrimonio inmaterial del Uruguay. ¿Es para siempre? ¿Hay que seguir un protocolo para de alguna manera preservar esa designación? ¿Cómo sigue después esto? Qué pregunta la tuya. Si es para siempre. Yo no sé si hay algo para siempre ahora en la vida. Viste que después de vieja ya me voy poniendo. Ya no sé si hay algo para siempre, Pedro. Tu pregunta es como romántica. Yo creo que en el patrimonio inmaterial nada es para siempre. ¿Sabes por qué? Porque precisamente si depende de los colectivos y depende de un reconocimiento de un colectivo, de una sociedad, eso puede cambiar. De pronto, dentro de 40 años, dicen, che, ¿qué hablaban del pericón? Vamos a poner el rap, yo qué sé, no sé. Pericón, no sé, ya no nos dice nada. De pronto queda ahí en la historia de las declaraciones de la Comisión de Patrimonio y en 50 años, digamos, quedará que se declaró, pero es decir, yo creo que, vieron, es como las leyes tampoco son para siempre, vieron que las leyes cambian, es un tema que está ahora en el tapete, las leyes cambian, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? No importa, pero siempre el Estado tiene necesidad de actualizar sus leyes, por ejemplo, y nos parece que la ley es algo súper estable y que va a estar para siempre, y no, las leyes cambian, las constituciones cambian. ¿Por qué? Porque los contextos socioculturales cambiaron, históricos, y bueno, y en la época en que vivimos más aún, porque todos los cambios están bastante acelerados. Por lo tanto, jamás podría decir que algo en patrimonio inmaterial, sobre todo, que depende mucho de esta construcción social y cultural de los portadores de la práctica y de las audiencias y de todo esto, vaya a ser para siempre. Pero sí, yo creo que el patrimonio cultural inmaterial, como decía en algún momento en el curso que estábamos viendo, es como un hilo conductor, ¿verdad?, de la cultura, que no significa que sea recto, pero tiene algunas variantes, ¿verdad? Ustedes saben, ya me las han contado, que las relaciones, que sí, que no, que el pabellón nacional que cambió de color, que al principio que no, que sí, que no, y que no sé qué, ¿verdad? Ustedes ya saben que el propio Pericón ha tenido, ¿verdad?,
sus cambios y que va a seguir cambiando, y que, ¿verdad? Esto es así, porque si no es porque está muerto, si no cambia, lo que no cambian son los cadáveres, porque después lo demás cambia, ¿verdad? Porque es una práctica viva de la cultura. Entonces, pero esto que va así, y que por eso digo, no es que podemos afirmar su eternidad y que es para siempre, pero sí decimos que al ser una práctica de la cultura que tiene ya una profundidad histórica importante en nuestra perspectiva histórica del Uruguay, ¿no? Para otros países no existe, pero para nosotros tiene una profundidad histórica relevante en nuestra vida como nación. Entonces, esta práctica de la cultura, ¿no? Esta práctica de la cultura da también una cierta estabilidad, es como un gran colchón que nos cobija, una manta que nos cobija, ¿verdad? Frente a los acelerados cambios que nos rodean por todos lados. Entonces, de alguna manera, y eso, digo, el pericón y las danzas tradicionales y las músicas, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra historia, tienen esa función, ¿verdad?, de amortiguar esta locura del cambio. Y por eso, de alguna manera, es un refugio, ¿verdad? Es un refugio para los seres humanos en general, lo que son sus tradiciones. Y eso que decíamos, bueno, está, viene la globalización, chao, otra cosa, mariposa. No, en realidad también hay una revitalización de esas prácticas porque se busca ese refugio también. Necesitamos ese refugio, porque los cambios que tenemos alrededor son tan acelerados de la tecnología y de la globalización y de las migraciones y del calentamiento global, todo esto que nos impacta de una u otra manera, estas prácticas son nuestro refugio, nuestro remanso, lo que nos da una estabilidad cultural, emocional, ¿verdad? Desde el punto de vista de las emociones sociales, por decirlo de alguna manera. No, creí que había un protocolo desde UNESCO para de alguna manera, pasado un tiempo, rever o Pedro, de yo alguna no te manera... estoy hablando de UNESCO porque yo no sé si lo vamos a presentar a UNESCO. Ojo, yo te estoy hablando de las... a ver si me entendés. En UNESCO sí hay una revisión que se hace cada tantos años, sobre todo, no para ver si la práctica no sé qué, sobre todo para ver si los países están cumpliendo con la protección, sea de un sitio histórico, por ejemplo, de Colonia, de Sacramento, se hace cada 5 años, creo que es, una inspección, ¿verdad? Para ver cómo está el sitio histórico de Colonia y Sacramento. Y si no está en condiciones, se lo saca de la lista. ¿Me explico? O Fraiventos. O tango y candombe. Cada tantos años se da, sí, eso sí, pero yo te estoy hablando del pericón, yo ni pienso todavía, fíjate tú, en temas de ponerlo en la lista representativa de la humanidad. Estamos todavía acá haciendo un inventario y tratando de ver la declaración a nivel nacional, ¿sí? Entonces, yo lo que te decía, que a nivel nacional, y creo que también a nivel internacional, pero se ve más claramente a nivel nacional, de que esto siempre tiene que estar el soporte de que haya, digamos, hay una práctica que se declaró a nivel nacional, igual que a nivel internacional, y después nadie más le da bolilla, no le interesa a nadie, está todo abandonado, el país no hizo nada, los portadores de la práctica se dedicaron a bailar, no sé, rock and roll. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene, no? No sé si me explico. Entonces, ese informe al que tú estabas, yo te hablé desde lo nacional, pero es la misma situación, en realidad, ¿verdad? Es decir, sea el compromiso que asume el país a nivel internacional o el compromiso que asume el país, y cuando digo el país, no es solamente el Estado uruguayo, también es toda la comunidad. Tiene que de alguna manera seguir apostando a que esa práctica cultural tiene un sentido de ser. El día que no tenga un sentido de ser, se bajará de la lista o no sé. Clarísimo, clarísimo. Vamos, Jorge. Bien. Hermanado en este baile, te convido a la ocasión, que muy pronto celebremos patrimonio al pericón. De seguro ya es un hecho, no me extraña y mucho menos, a bailar y revivirlo, tú, yo y todos sumemos. Así que es un poco lo que queremos dejarle a toda la gente que también nos está acompañando ahí por YouTube,
que nos hace el respaldo también a este equipo de trabajo, y el interés, porque es gente del interior. Mira, tenemos saludos acá en YouTube de Minas, de Tacuarembó, de Durazno, de acá de Rivera también, allá por Canelones, hay gente de las comisiones de patrimonio de Canelones, así que bueno, gracias por estar también sumados en este proyecto. Y un poco esa es la inquietud. ¿Qué nos deja o qué nos brinda, qué oportunidad nos brinda todo este proceso, ya que tú decías que no es la única práctica que se está trabajando como en la búsqueda de este bien material, pero es una de las que nos llama a todos nosotros que somos del ámbito de la danza. La gente nos pregunta en YouTube desde qué manera o cómo pueden también hacer su aporte. Nosotros vemos entre una de las formas de compartido los vínculos a partir del afiche de patrimonio, los correos que pueden comunicarse, pero ¿qué acciones, preguntan ellos, cómo pueden aportar desde dónde están? Esa es la principal pregunta que ha surgido, y bueno, ahí te paso, Leticia, la impronta, y hemos puesto en YouTube una encuesta a la gente que está acompañando, a ver cómo va, si ya han bailado, si no han bailado, así que hasta el final de la transmisión vamos a ver cómo sale. Ay, qué geniales, qué divina estos medios que tenemos hoy. Bueno, todas las personas o grupos que quieran dar su aporte, primero que se comuniquen con nosotros en la Comisión de Patrimonio, ¿verdad? Nosotros vamos a estar, ya les digo, viendo un poco y armando nuestro cronograma de trabajo. Pero primero que se pongan en comunicación con nosotros. Seguramente nosotros vayamos de pronto a definir algún sitio donde la gente pueda colgar información, o vamos a ver cómo organizamos. Pero a mí me interesa mucho, por eso yo les decía, digo, podemos usar alguna herramienta tecnológica como para que la gente cuelgue información y entonces, bueno, esté accesible y de pronto nos sirva a nosotros y les sirva a todos. Por eso siempre decimos que debemos de ser muy abiertos con nuestras informaciones, ¿no? Sobre todo en estos temas. Pero a nosotros también nos interesa tener un diálogo lo más, si se quiere, personalizado posible, porque esto es maravilloso, nos ha salvado la vida, pero también desde el punto de vista así metodológico, nos resulta indispensable poder ir a ver, por ejemplo, un ensayo, poder ir a ver un espectáculo, poder ir a conversar con ustedes un rato largo sin necesidad de silenciar, mutear o ver en qué idioma lo decimos. A nosotros, desde el punto de vista de lo que precisamos como metodología de trabajo, es tener un poco más de acercamiento, más allá de estas instancias que son maravillosas. Pero precisamos ver un poco más en acción, ¿verdad?, el tema del pericón. Porque también ahí hay otra información subyacente que surge de la observación, ¿verdad? Que en antropología eso es un poco el método etnográfico, tratar de observar, y si es posible hacemos la observación participante, que significa que vamos a bailar también. Pero no se preocupen que no les vamos a destruir el grupo. Entonces, digo, eso también. Entonces, la gente que quiera participar, todos ustedes tienen mi teléfono, los que no lo tienen se lo piden a Pedro y a Jorge, y que ya lo tienen, se lo pasan, no hay problema. Yo me voy de viaje ahora unas 3 semanas, pero luego estoy acá y voy a estar para el pericón. Así que es pasárselo, me mandan mensajes y podemos coordinar visitas o charlas de a uno online, pero con grupos más pequeños, que me parece que se genera mejor el diálogo. Sí, bueno, yo no soy la que dirijo acá, si hay alguien ahí. Ahí tenemos otro aporte de Nelly, desde Tacuarembó, una alumna nuestra, que dice: creo que la verdadera riqueza está en las instancias del compartir, de escuchar, de ver la cultura con otra mirada, más allá del propio nombramiento del patrimonio. Tiene un poco que ver con esto que preguntaba Pedro, o sea, una vez que se declara o no se declare, que se haga el inventario,
¿qué continuidad va a tener, ¿no? O sea, ¿cuál es el acercamiento hacia la gente mismo, la portadora de este bien? Y eso dependerá de todos. Porque por eso te digo, eso va a depender de todos nosotros, de ustedes, de nosotros, de todos. Es decir, no es el Estado, digo el Estado porque no, esperemos, ¿verdad?, siempre que las políticas del patrimonio traspasen los gobiernos, ¿no? Eso es lo que debe pasar y para lo cual trabajamos. Pero de alguna manera, más allá de que nosotros podamos definir políticas de Estado, ¿no? De que digas, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a elaborar un plan de salvaguardia que va a surgir de todo lo que se hable entre todos nosotros, ¿no? Lineamientos para la salvaguardia del Pericón. Bueno, esto lo vamos a efectivizar con tales acciones. Eso es una mirada general estratégica. Bueno, luego lo vamos a efectivizar con tales acciones. ¿Tá? Para eso, bueno, de pronto tienen que intervenir educación primaria, las aparcerías, el SODRE, los archivos fotográficos de no sé dónde, tienen que intervenir la Comisión de Patrimonio, tienen que intervenir las comisiones de patrimonio departamentales, los gobiernos departamentales, los municipios, que son otro nivel de gobierno. Es decir, nunca va a depender ¿qué va a hacer el Ministerio de Educación y Cultura? Porque digo, eso es mentira, es decir, eso es mentirnos. Lo que sí tenemos que hacer es preciso, por eso digo, son procesos que tienen que estar muy, como el Pericón, ¿no? Muy en red, porque si no, no va a pasar nada con la declaración. Entonces, para que la declaración sea efectiva tenemos que estar involucrados en el proceso y saber que cuando se declara es solamente el inicio de la siguiente etapa. No es el objetivo la declaración. La declaración es tener una herramienta para empezar a trabajar de pronto de manera más coordinada, de pronto de manera donde hemos hecho determinados enunciados que han quedado en un documento oficializado, escrito y que está disponible para todos. Entonces, che, ¿qué es lo que estábamos más flojos con el tema del Pericón? Era, no sé, en la educación secundaria, por decirles algo, no importa. No, ¿sabés lo que estábamos más flojos? Era que en realidad están muy fuerte en el interior, pero Montevideo, yo qué sé, no, se está perdiendo, yo qué sé qué. Mirá, las escuelas rurales lo tienen súper vivo, pero las urbanas no, aunque sean del interior. No lo sé, pero van a surgir, ¿verdad?, allí determinadas recomendaciones. ¿Y quiénes van a llevar adelante? Entre todos. Es decir, el ministerio de pronto dice, bueno, che, vamos a destinar, no sé, un espacio en el Canal 5 para el Pericón, por decirles algo. O vamos a generar 2 actividades por año, ¿verdad? No sé, a apoyar económicamente 2 actividades por año que sea sobre investigadores, sobre danzas folclóricas y que se hace un espacio específico para investigadores del Pericón. Pero yo ya sé que hay muchos investigadores y que han hecho trabajos espectaculares. Bueno, no sé, por supuesto que el Estado va a hacer determinadas acciones, pero en realidad los que están en frente de batalla no es el Estado, el que está en frente de batalla son ustedes. Entonces, o decir, bueno, vamos a pedir por favor que se refuerce, no sé, a sugerirle a la educación primaria que se refuerce la contratación de ¿verdad?, de coreógrafos. Una recomendación, no es que podemos dar una orden, pero se puede hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque son prácticas declaradas del patrimonio. Entonces nos interesa que el Pericón, la payada, la huasquería, no sé qué, estén en los contenidos y que se les dé, ¿verdad?, no sé, en tal grado, yo qué sé qué, porque hablamos con la educación primaria y empezamos un poco a reforzar cosas que están ahí, más o menos, pero ¿no?, desde lo patrimonial las vamos a reforzar. Pero me imagino un proceso, por eso digo, así como el tema es multidimensional, las soluciones no surgen de un actor político social, surgen de todos. Bien, están las manos levantadas, primero de Miguel y luego de Ari. Abra micrófono nomás, Miguel, y suelte un verso. Ajá, un verso del que me acuerdo: si la moza es linda y el gaucho es feo, no hay por qué negarle un balanceo. Balanceo y espejo a la voz de Aura.
No, Leticia, hablaste de un montón de aspectos de la parte investigativa. Yo sé que vos sos antropóloga social, ¿no? Yo como historiador y como geógrafo cultural tengo otras maneras y otras visiones de planteo en investigación y en acumular acervo, patrimonio dentro de lo que se trabaja. Hablaste de todos los aspectos de comunidad, ritualidad, dinámica, adaptación funcional, contenido del patrimonio, pero el aspecto importante, y es lo que yo quería preguntarte, es registro de todo eso. Los registros, cómo registrar, cómo mantener archivos de todo eso, y en la parte de sería ese el contenido del patrimonio, cómo aplicarlo a la enseñanza, y sería una forma además de mantener el concepto, el conocimiento y la funcionalidad, ¿no? En historiología se estudia estos aspectos que hablaste vos como funcionalidad. Y voy al tema anterior que habías comentado ya al inicio, que era el caso de la yerba mate, etcétera, etcétera. La yerba mate tiene toda una aparición en la historia dentro de lo que es el comercio interno en Uruguay y desde todos los agentes activos atrás de la yerba, ¿no? Las primeras yerbas venían del Paraguay, posteriormente nuestro abastecimiento con Santa Catalina en Brasil, después Río Grande del Sur. Entonces hay todo un montón de conceptos que hablan de esa, si no globalización, regionalización, y que inciden en el mate hoy con su funcionalidad dentro de nuestra sociedad. Yo quería que hiciese algún comentario general sobre eso. Y en el aspecto Pericón, sí, ustedes, antropólogos sociales, lo estudian como una actividad y una estadística dentro de muchas actividades culturales sociales. Nosotros lo estudiamos más sobre la historia y su readaptación. Entonces, quería que en esos dos temas hiciese una profundización de los dos temas y los dos puntos. ¿Es posible? ¿Cómo no? Todo es posible, si usted lo pide. Bueno, primero contarte un poco de los registros. Todo el tema de los registros gráficos, ¿no? Fotografías, filmaciones, de audio, etcétera. Honestamente, vamos a consultar los registros existentes de Ayestarán o de lo que sea, obviamente que hay un capítulo que refiere a la historia del Pericón, a nuestro enfoque. Eso es ineludible, ¿verdad? Porque si no, no podríamos hablar. Pero digamos que no tenemos, lamentablemente, en la comisión la capacidad técnica, ¿verdad?, para decirte, bueno, vamos a hacer un centro, no sé qué. Si te digo eso, no es posible. Para la Comisión de Patrimonio actualmente eso no es posible. Hay igual ya centros, ¿verdad?, que tienen sus archivos, ¿verdad?, como el archivo Ayestarán, o como, no sé, el Centro de Fotografía de Montevideo, que tiene fotos también en excelente. Digo, hay centros especializados, ¿verdad?, en archivos. No es uno de los cometidos de la Comisión de Patrimonio. Eso con respecto al archivo histórico, así que para nosotros es una fuente de consulta, punto. ¿Tá? También cuando nosotros salimos a investigar, generalmente preguntamos si la persona tiene fotos, ¿verdad? Y nosotros registramos esas fotos sí nosotros las guardamos. No sé si me explico, ¿verdad? Yo he trabajado mucho con fotografía histórica, tengo un libro sobre Ciudad de la Costa, donde yo digo sobre el tema de fotografía histórica de la Ciudad de la Costa, y me encanta el tema. Pero digamos que eso es todo un trabajo muy específico de archivología. ¿tá? Entonces nosotros cuando salimos a hacer nuestras entrevistas y nuestro trabajo de campo solemos preguntar, y si hay fotos ahí en la vuelta, vamos a registrarlas y las vamos a archivar en nuestras computadoras.
pero digamos que no es la conformación de un archivo de consulta, por decirlo de alguna manera. ¿tá? Los archivos de consulta tienen que tener las instituciones que se dedican a eso, no es la Comisión de Patrimonio, por un lado. Entonces, los archivos existentes son una fuente para nosotros, como puede ser la Biblioteca Nacional o la bibliografía publicada existente, etc. Fundamental, ¿verdad? Su preservación también puede estar, atendiendo a tu pregunta, Miguel, si bien la comisión no se dedica a eso, pero en nuestras expresiones de salvaguardia, en nuestros lineamientos de salvaguardia, puede haber un punto, ¿verdad?, dedicado a decir, bueno, no sé, se recomienda que a todos los archivos que tengan en sus, dentro de su temática, elementos del Pericón, formar un centro de información, no sé, podemos trabajar en eso, y me parece muy bueno lo que tú me decís, ¿entendés? Entonces nosotros, eso es un punto interesante para incluirlo, por ejemplo, en un plan de salvaguardia, hacer una recomendación, ¿verdad?, de que podamos empezar a elaborar un proyecto donde se nucleen los archivos de la danza folclórica, en general, no sé, yo no sé, porque cuando hablo, me meto en universos que desconozco, pero sí por lo menos del Pericón. Me explico, puede ser uno de los lineamientos de salvaguardia, lo que está planteando Miguel, que es vital, porque pueden estar desperdigados, de pronto en el interior hay gente que tiene fotos, que verdad que no las tienen en buenas condiciones, entonces ¿cómo hacemos? Y de pronto vemos que hay, por ejemplo, lugares o museos regionales que de pronto están con problemas de humedad o de lo que sea, entonces bueno, acá hay que hacer acciones urgentes, bueno, vamos a elaborar, un proyecto, a conseguir fondos para hacer esto, pero vieron, eso ya es, no sé si me explico, es bien bajado a tierra, tenemos que hacer el salvataje de determinados archivos fotográficos, no sé, que están en museos regionales o que están en manos de particulares, y que, bueno, durante ustedes lo saben y de pronto me lo dicen, o no sé, y elaboramos proyectos concretos de salvataje de los archivos gráficos del Pericón. Puede ser un proyecto precioso para hacer, en donde nosotros podamos ayudar, colaborar con cartas, para ayudarlos a hacer el proyecto, no sé, en fin. Está buenísimo ese tema que plantea Miguel para tenerlo en mente cuando elaboremos, por ejemplo, el plan de salvaguardia. Punto 1. Punto 2, lo que él me dice sobre el registro que nosotros vamos a hacer. Por supuesto, la antropología trabaja, el método etnográfico es netamente de audio, de filmación, de fotografía. Eso es, no lo digo porque lo doy por sobreentendido. Eso es parte de nuestra, vivimos sacando la foto y vivimos haciéndole la entrevista. Muchas veces, a veces no grabamos las entrevistas. Y eso tiene sus luces y sombras, y tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que muchas veces las personas, cuando nosotros tenemos que hacer una presentación muy rápida, ¿verdad? Nosotros no estamos haciendo, digamos, una metodología de una historia de vida, que yo estoy un año yendo a entrevistar a la misma persona. No puedo, eso no es funcional a la metodología nuestra. Entonces, como nosotros muchas veces tenemos que hacer entrevistas que nos presentamos y al otro le tenemos que generar una empatía y nosotros empatía con el otro, y tiene que ser algo muy rápido, muy casi de piel, de poder conectarnos. Yo le decía, bueno, mire, yo lo voy a grabar, porque hay veces que hay personas que no le pasa nada, hay personas que se cohíben bastante con la grabación. Entonces, en lo que no es personal, me considero una muy buena persona sacando apuntes, suelo hacer hasta frases textuales, sacamos mucho apunte, a veces termina la entrevista y yo estoy una hora después escribiendo sola, después que hago la entrevista, ¿verdad? Y entonces, digo, hay entrevistas que se graban, ¿sí? Hay entrevistas que se filman, nosotros vamos viendo cuál es el contexto y la ocasión, ¿no? Entonces, y ahí vemos, bueno, suponte que es un referente de mucha edad, lo llamamos 2 o 3 veces antes de ir, ya lo vamos preparando, vamos y hacemos la filmación, por ejemplo. Pero combinamos todos esos temas. Pero todos los temas de registro que decís tú, Miguel, son fundamentales. Con respecto al mate, me parece que no es el espacio, porque esto es un tema distinto, sencillamente que bueno, que nada, que sí, que sabemos todo el tema regional del mate, Uruguay consume yerba brasilera,
y obviamente que todo ese comercio histórico, ¿no?, que hay en la frontera con respecto a la yerba mate es sumamente interesante, pero digo, no sé, creo que no es el lugar para hablar del tema. Pero cuando quieras, Miguel, con mucho gusto. Creo que le toca a Ari. Sí, en realidad, en función de todo lo que venía hablando Leticia, a mí me surge una, una preocupación importante que me parece que nosotros como equipo de trabajo y a nivel del colectivo en general, eh, creo que es importante que quede bien claro y bien establecido que lo que se pretende patrimonializar es la práctica de un bien, ¿no? Y esa práctica ha tenido un conjunto de investigaciones que han arrojado determinados resultados que son de tipo académico. Y nosotros en alguna medida lo que no podemos pretender es que todo aquel que practique este bien recurra a esos conocimientos académicos que arrojaron esas investigaciones. Porque puede haber una pretensión de esas características, sobre todo cuando se trata de personas que están imbuidas directamente dentro de la transmisión de conocimientos con respecto a este bien, etcétera, etcétera, sea una escuela oficial, o sea un equipo de trabajo, o un colectivo artístico, o un grupo de danza, etcétera, etcétera, tiene como integrado ya, porque forma parte de su mundo habitual, un concepto académico de lo que es el pericón, la coreografía establecida por fulano de tal, de acuerdo a las investigaciones realizadas en función de una serie de elementos. Y eso, en alguna medida, lo que yo temo es que haga que las personas simples, comunes, aquellas personas que recuerdan haber bailado el pericón en algún momento de su vida, a veces, sin nosotros quererlo, podemos alejarlas del interés de participar de esta cuestión porque sienten que no tienen la idoneidad suficiente como para poder aportar nada. Porque ¿cómo me voy a meter yo, que solo bailé una vez en mi vida el pericón en 6º año de escuela, me voy a meter a hablar con profesores de danza que son idóneos en la materia y que tienen una determinada formación académica, y que lo transmiten de una determinada manera que, en definitiva, yo no lo bailé así, o por lo menos no lo bailé con esa solvencia profesional o académica que sugiere la coreografía que se enseña en la escuela tal o cual. Entonces, me parece que ese es un punto súper, súper importante y que depende también mucho de nosotros transmitir eso, no solo a los propios colegas y a los que formamos parte de distintos colectivos de trabajo, sino también estimular o motivar a la gente común y corriente para que participe de este proceso, porque en realidad no se le va a exigir un conocimiento académico relacionado con la práctica del pericón, sino simplemente transmitir lo que significó para esa persona haber formado parte en algún momento de esa práctica y transmitirlo así, lisa y llanamente y de manera absolutamente natural y despojada de todo academicismo. Mira, tu comentario es vital. Es una de las principales preocupaciones que tenemos y que debemos de tener la lucidez entre todos de tener esa mirada que tú estás señalando.
es una de las primeras preguntas que nos planteamos cuando arrancamos con este tema, ¿verdad? Porque obviamente que tiene un peso muy grande la danza formal, digamos, la académica, ¿no? Obviamente que tiene un peso muy grande. Entonces, es decir, lo que no podemos es, digamos, decir, esto contra aquello, no. Son todas las manifestaciones, porque de nada sirve que esté lo académico y quede vacío de contenido popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso que tú estás diciendo, que cualquiera lo baile. Si pasamos a ser todos solo espectadores, los primeros que van a perder son los que lo hacen académicamente, porque dejan de representar el sentir de la gente. Yo creo que el valor que tiene lo que hace el coreógrafo y el bailarín profesional, su éxito está en que también está representando el sentido de la gente. Pero si la gente solamente se queda mirando y nunca más baila, también deja de empezar, de alguna manera te alejas, te aliena, ¿no? Estás alienado por el espectáculo y sos un mero consumidor del espectáculo cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo estimular que los uruguayos, cualquiera, como tú decís, de cualquier edad, de cualquier sector social, del campo, de la ciudad, se siga apropiando del pericón, que es lo que tú estás planteando con total lucidez, tiene que ser uno de nuestros mayores desafíos, porque además es lo que le da el sentido de ser a una declaración de patrimonio, porque ¿para qué le vamos a declarar de patrimonio si el SODRE, por ejemplo, ya los está formando en eso? No precisan una declaración. Si fuese solo eso, el pericón, honestamente yo no estaría acá sentada, porque ya está formalizada la enseñanza y la transmisión. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros nos pongamos a dedicar horas y horas y reuniones y no sé qué a hacer un proceso de patrimonialización? Si es como querer patrimonializar, no sé, la carrera de abogacía. Ya está, digamos, claro, ya está garantido su transmisión, ¿sí? Ya está garantizada la transmisión. Cuando, al tener una formalización tan importante como tiene la danza folclórica, que es una de las áreas, no sé, de la Escuela del SODRE, que creo que tiene mucho brillo y que es muy importante, que, no sé, por lo menos lo que de afuera uno va viendo, digo, tan maravilloso, de este tema me quedo tranquila, pero ¿cuál es lo que nos preocupa? El otro, el que está por afuera de ese sistema. Obviamente, lo que tú decís es vital. Lo que nos tiene que preocupar a todos, no solamente a nosotros de patrimonio, sino a ustedes, a todos los que estemos en esto, es precisamente eso que corre por otras vías fuera de la educación formal, y que es cuando la gente, cualquier persona puede ser cuerpo de baile, es decir, todos los uruguayos somos cuerpo de baile de pericón. No importa que no sepamos nada, que seamos unos pataduras, que no agarremos el ritmo jamás y que nos equivoquemos en esto y agarramos para un lado y para el otro. El otro día estuve bailando en la Plaza Goes, y no sé cómo no me echaron, ¿verdad? Me puse a bailar, no sé, no me acuerdo qué era, ni lo que bailé, ahí con Analía. No sé cómo no me echaron del espacio público. En realidad, para hacer una comparación como si, para que la gente entienda, es como querer patrimonializar la torta frita y que nos empeñemos en patrimonializar una receta en particular. Claro. Ese es No, claro. Pero además, sí, pero no es el caso de la torta frita porque ponele, no sé si no sé si en las escuelas de culinaria del país dan la receta de la torta frita. No sé si está formalizada la enseñanza de la torta frita. Pero el pericón está súper formalizada la enseñanza. Entonces, lo celebramos eso, nosotros lo celebramos y queremos también dar apoyo a eso, porque es muy importante también. No sé si, pero es súper importante, pero lo que sucede es que ahí, eso que es tan importante, por suerte ya está garantizado. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es lo que pasa por fuera y hacer que ese pericón siga vivo a nivel de cualquier uruguaya, uruguayo o como se defina de todo nuestro país. Entonces, ahí es donde está el tema, y por eso te agradezco muchísimo que lo hayas sacado, porque ese fue uno de los primeros, ¿verdad?,
cuando entramos nosotros de afuera, de los primeros wow que vimos fue ese tema, ¿verdad? El tema del peso de lo académico y ese contrapeso de lo que es la apropiación de la gente o del maestro de escuela o de cualquier persona o de un casamiento donde va cualquiera, se para arriba de una mesa con uno o dos vinos o champagne o whisky y demás y se pone de bastonero a dirigir un pericón. Y a mí eso me parece maravilloso, ¿verdad? Me parece maravilloso porque es lo que hace que digamos, casi que es una chispa, cualquier persona que proponga en Uruguay un pericón es una chispa, que inmediatamente surte efecto. ¿Por qué? Porque todavía está en nuestra identidad, en nuestra historia, en nuestra alma, ¿verdad? Y eso es el patrimonio inmaterial, porque en realidad el patrimonio inmaterial refiere a las prácticas también que tienen la condición de ser transmisiones orales, etcétera, porque no nos podemos ocupar de todas las prácticas de la cultura, todos son importantes, no hay nada que sea más importante que otro, es decir, patrimonializar algo no significa que sea más importante, significa que tiene un sentido de identidad que reconoce un colectivo y que puede tener ciertas amenazas, y de pronto acá, donde están las mayores amenazas, precisamente, es en lo que tú estás señalando. Donde están las mayores amenazas están ahí. Hay un movimiento existente, fuerte, que es el movimiento tradicionalista, que procura, digamos, mantener una foto estática de determinadas cuestiones y que pelea mucho, digamos, porque eso se haga de una determinada forma y que se sostenga y se mantenga una estructura un tanto rígida del bien que pretenden preservar. Y eso es un trabajo nuestro, ¿no? Es un trabajo de nuestro propio colectivo, de nuestra propia comunidad, que se comprenda esa amplitud, esa liberación, digamos, de estructuras demasiado formales, académicas o rígidas, que en realidad podrían llegar a pesar un poco en contra, digamos, de todo este proceso. Mirá, yo creo, viste, las sociedades tradicionalistas tienen, por un lado tienen un rol muy importante, porque no dejan de ser una fuente de revitalización del pericón y de su contexto histórico, ¿no? Del periodo gaucho, por decirlo de algún, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la revitalización de un periodo histórico. O por ejemplo, si nos estamos con la comunidad italiana y se baila la tarantela, bueno, se revitaliza la cultura italiana, de origen, del inmigrante, o de la vasca, o de la española, o lo que sea. Estas sociedades tradicionalistas, que también, por ejemplo, en algunos casos habían solicitado la declaración del gaucho, por ejemplo, como patrimonio inmaterial, lo cual no es conceptualmente posible, ¿verdad? Eso no se puede categorizar la declaración del gaucho. Pero sí estamos, digamos, de hecho, cuando yo les hablo de la payada, el mate, el pericón, ¿verdad? La huasquería, son todas tradiciones que se originan en lo que en Uruguay denominamos el periodo gauchesco. Entonces, estamos trabajando, pero digamos que hay otra conceptualización, no es el gaucho. El gaucho es un personaje histórico que bueno, sería un tema de debate si sigue vivo, no sigue vivo, si es un trabajador rural, o si después que se alambraron los campos no existe más, y bueno, que no vamos a entrar en ese debate. Pero les quiero decir, creo que también hay una tarea de ustedes, y también digo, desde nosotros, que estamos un poco desbordados, somos muy pocas personas trabajando acá desde la comisión, por no decirles que estoy sola. Ahora tengo 2 compañeros que empiezan el 1 de octubre a trabajar por 6 meses. Tengo dos ayudantes, pero realmente estoy bastante sola. Pero es toda una tarea, porque yo creo que en realidad todo el movimiento tradicionalista también hay que un poco escucharlos y a su vez transmitirles también la importantísima función que cumplen por un lado, y
y también de pronto de generar un poco un pensamiento crítico, si se quiere, ¿no? En el buen sentido, no de que esté mal, crítico en el sentido reflexivo, por decirlo con otro término, sobre el rol que cumplen. Y el rol en cuanto a que ese mantener la tradición no necesariamente, por eso les decía, si lo tradicional se mantiene rígido, como tú decías, puede estar mucho más amenazado que si es permeable. Claro. Entonces, y aprendemos a mantener determinadas estructuras, pero que esas estructuras puedan jugar, puedan ser permeables a los diferentes contextos, audiencias, etc. Entonces ahí ese movimiento que ha cumplido históricamente una función muy importante ¿verdad? En mantener y sensibilizar, porque son una herramienta de sensibilización esos grupos en realidad, ¿no? No sé, aquel que no tiene nada que ver va a una fiesta gaucha y una parcería y dice, ¡ay, qué divino lo que hicieron allá! Hicieron un rancho de terrón, están vestidos de gauchos y las chinas, y mirá, por allá salieron a bailar, y un poco que es como el túnel del tiempo, ¿no? Te llevan es como que te hacen revivir algo que tú no estuviste nunca, que fue en aquel periodo histórico. Pero en ese sentido cumple una función casi mágica, ¿verdad?, de transportarnos. Pero digamos que también hay que trabajar con esos grupos para que también redimensionen ese rol y puedan ver otras funciones, ¿verdad?, que tienen y que son muy importantes y que merecen mucho reconocimiento, pero que tienen, como tú decís, que rever de pronto, o por lo menos pensar, nosotros no somos nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que sean procesos más conscientes sobre la multiplicidad de roles que pueden tener, y que no por eso van a perder las esencias que ellos quieren mantener, ¿no? Bien, antes de darle el espacio a Miguel, que tiene otra participación ahí pendiente, quería mandar un saludo que nos están acompañando desde YouTube, a la compañera Andrea de Gregory, que es la presidenta actual de la Asociación de Danza del Uruguay, gracias por estar ahí. Y tenemos algunos compañeros desde Río Grande del Sur también, que nos están saludando, que están participando desde el chat, Hermilinde, Marcileia, que está allá por Mato Grosso del Sur, y al maestre Pedro Darcí, poeta, cantautor, y toda gente del movimiento tradicionalista gaúcho, donde también se ve este acercamiento desde nuestra inquietud del Pericón y de este espacio que se viene manifestando de los diálogos, del motivar con todo el interior del país y que está cruzando fronteras porque allá están mirando para este lado esa movida, esa preocupación que se está dando a razón de este proceso de inventario y posible patrimonialización. Qué palabra difícil. Sí, eso es espantosa, ni me lo diga. Pero es bueno porque es algo que nos llama la atención dado el hecho de que Río Grande del Sur también comparte el Pericón, así como Chile, así como Paraguay, con esta forma coreográfica, pero que se registra en ese estado y en el resto de donde la cultura gaúcha llega también, el hecho de que nos ven allá como una danza nuestra, una identidad del uruguayo, que traspasó fronteras y llega hacia la cultura de Río Grande del Sur y del gaúcho riograndense. Entonces también está la presencia de ellos ahí, porque la mayoría de sus danzas han sido declaradas o tienen un proceso de salvaguardia a razón del Estado, luego de su recopilación, pero que el Pericón quedó de afuera. El Pericón no entró dentro de ese proceso de protección dado la ley, y está, digamos, en cierta manera como registrado como una autoría de la editorial que publicó el libro de ese entonces por Pellón Corte, el Manual de Danzas, y quedó ahí. Entonces hay esa ambigüedad o esa cierta disputa a veces por un derecho autoral de una danza que es folclórica, que es popular y tradicional. Entonces, por eso también esta inquietud en Uruguay genera a ellos abrir los ojos, que puede servir como una herramienta para también ellos poder pelearla luego en reclamar que sea una danza abierta, ¿no? Que no sea pertenencia de una persona. Exacto. Sin duda. Son todos estos
procesos tienen que buscar su propio camino, ¿no? Brasil tiene también su forma de trabajo de patrimonio, es un país de referencia dentro del patrimonio inmaterial, es un país que trabaja muy bien los temas del patrimonio y que tiene mucho más experiencia que Uruguay. Nosotros estamos acá recién poniendo primera y Brasil va en sexta, así que yo creo que los compañeros de Brasil, si dan con las instituciones y personas adecuadas, seguro van a tener una buena caja de resonancia para hacer un trabajo maravilloso con este tipo de danza. Bien, ahora sí, le damos la palabra a Miguel, que está ahí. No me das la palabra, me tiraste la pelota. Me tiraste la pelota. Después que hablaste lo que hablaste. No, primero quería decir a Leticia que nosotros somos el gaucho, los trabajadores populares, los trabajadores de la cultura, los profesores, no los bancarios, no los empresarios, no. Nosotros somos el gaucho. Porque sí, el gaucho, como todas las cosas de manifestaciones sociales y de forma de vida, fueron se transfigurando, ¿no? O transfigurándose. El gaucho, a partir del alambrado, se transfiguró al peón rural periférico de la ciudad, que trabajó en los frigoríficos, se retransformó y se retransfiguró al obrero de fábricas, allá por el primero tercio del siglo XX, se transformó en el sindicalista, se transformó en el hombre moderno, y nosotros hoy somos el gaucho. Los surriograndenses también lo son, también son gauchos, o gaullos, como ellos se autodenominan. Interesante porque hasta 1960 era casi un insulto en Río Grande ser llamado de gaucho, ¿no? A partir de 1960 y poco comenzó a hablarse en gaullo. Antes eran surriograndenses mismos, ¿no? Tengo que hablar esto porque Ari se copó la palabra y se habló todo lo que podía. Entre las cosas que fueron tocadas ahora por Jorge fue el tema ese de que el Pericón también hace parte de el acervo cultural surriograndense. Y ya que temos gente do Rio Grande do Sul ali escutando e vendo a nossa entrevista, eles têm que saber que até quem distribuiu o Pericón dentro do que foi a Bacia do Prata e o litoral do Pacífico foi um surriograndense. Um surriograndense nascido aqui em Viamão, que foi quem levou o Pericón a toda esta región, voltó con otro acervo cultural y danzario o dancístico para la región y moró en Don Pedrito y morreu en Don Pedrito con un grado de coronel dentro de lo que era en la época a República de Piratini o a República Surriograndense, como dice la bandera de Río Grande, ¿no? Volviendo a español. ¿Viste cómo es importante todo el conocimiento histórico de los temas que estamos tratando? Y en el caso del Pericón, toda esa historia que nos hace abarcar todo un espacio cultural inmaterial mucho más amplio que nuestro país. Si el Pericón llega a ser nombrado un bien inmaterial nuestro, un bien inmaterial cultural nuestro, no es solo nuestro, ¿no? Él tiene toda una amplitud. Entonces, ahora sí mi pregunta, ¿no? ¿Sería importante a tu manera de ver que este tema tuviese una difusión, además de nacional, internacional, en el aspecto periodístico, que se trabajase
toda esa historia y que también se trabajase y se difundiese la situación actual. ¿Qué te parece, Cecilia? ¿Sería importante para ti? Bueno, a ver, vamos por partes. El tema de que las prácticas de la cultura no respetan los límites políticos de los países ni de los departamentos, ni nada, es así, ¿no? Tiene nada que ver. Nada que ver. Sea el mate, sea la guasquería, sea el pericón, los coros, yo qué sé, ¿verdad? No tienen. Esto sencillamente, ¿verdad? De alguna manera el patrimonio, como lo habíamos visto en el curso, siempre están asociados a reforzar de alguna manera los nacionalismos, ¿no? Pero también UNESCO está estimulando, ¿verdad?, la declaración de patrimonios regionales. En el caso de Uruguay, el tango es un ejemplo, ¿verdad?, que se hizo Argentina-Uruguay para presentar a UNESCO. Pero, ¿qué sucede? Supónganse que para presentar a UNESCO se hizo una propuesta regional. ¿Por qué? Porque también tiene más peso político a la hora de conseguir los votos en UNESCO, que también son decisiones políticas, no se crean que allí se resuelve porque algo es muy lindo o muy importante o para alguien. Ahí también son decisiones políticas, ¿verdad? Que tiene mucho que ver hasta relaciones exteriores, por decir una cosa. Poco tiene que ver lo que un técnico acá de antropología o los que bailan. No, ahí son decisiones realmente de otro nivel. Puede haber un gran informe, y de pronto no sale porque los países no consiguen los votos para sus propuestas. Así que hay también estrategias políticas regionales para atraer la atención sobre determinadas. Es bastante complejo de entender. Perdón, ahí te pregunto yo sobre eso que estás diciendo. ¿No sería interesante eso? Bueno, buscar mira, el tema es que sea patrimonio material, no solo uruguayo, sino regional. Sí, pero déjame primero. Para nosotros declararlo, un poquito. Primero tenemos que trabajarlo a nivel nacional. Después, si después un día se quiere, los otros países también lo declaran, hay una, no sé qué, y queremos presentar a la UNESCO a nivel regional la declaración, ahí nos juntamos todos. No sé si me explico. Es decir, los países verde con los argentinos y no hay drama, ¿no? Sí, pero una cosa es lo anecdótico de las prácticas, y otra cosa es cuando hablamos de la formalidad de las declaraciones. Y uno de los temas de Brasil, que yo he trabajado con muchos compañeros de Brasil, y que tiene su lógica, es que ellos nunca van a trabajar a nivel regional lo que no han declarado a nivel nacional. Nosotros no estamos así. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el mate y todavía no lo declaramos a nivel nacional. Estamos trabajando igual en coordinación a nivel regional. Y Brasil, que también tiene el mate en Río Grande del Sur, ¿verdad?, no se integró a ese equipo regional del Mercosur. ¿Me explico? Los países tienen, que son muy respetables, determinadas, como para ordenar la cancha de cada, ¿verdad? Brasil es un país inmenso que tiene 4.000 temas maravillosos, ¿verdad? Y entonces ordena su agenda, de alguna manera, ordena su agenda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te digo, por decirte un ejemplo, en el tema del mate, nosotros de cajón dijimos Brasil también, porque todo el Río Grande del Sur toma mate. Pero Santa Catarina, Paraná. Entonces, pero Brasil dijo no, nosotros no vamos a estar en ese grupo. ¿Por qué no vamos a estar en ese grupo? Porque nosotros, eso es algo regional del sur, no es de Brasil, nosotros no hemos declarado el mate a nivel nacional y por lo tanto no lo vamos a trabajar a nivel regional. Chao. Y es respetable, también es entendible en un país de las dimensiones de Brasil y de la complejidad del Brasil. Tiene cada uno sus lógicas, no soy quien para emitir ninguna opinión. Entonces, cuando nosotros estamos, por eso digo, a mí me parece importante hacer un trabajo, si se quiere, perfil bajo, nosotros primero, terminar de madurar los temas, hablar mucho entre nosotros, estar bien comunicados. Y una vez que nosotros sí estar informados acá adentro, todo, de medios de comunicación, todos acá, medios de comunicación no por salir a vender figuritas, sino como forma de sensibilizar sobre el proyecto, sobre la propuesta, que la gente se entere, que la gente pueda, como ustedes dicen, todos los que quieran aportar. Eso me parece maravilloso. También me parece importante cuando hablamos de los aportes, que hoy me quedó en el tintero y ahora con los medios de comunicación me vino,
que ustedes que están en el interior sean cajas de resonancia de esos testimonios, porque ustedes pueden ir nucleando testimonios y luego los compartimos. Es decir, ustedes también pueden ser una vía para después hacernos llegar esa información, ustedes ya la tienen, que es de su departamento, más allá que la compartan para que nosotros podamos tener una mejor visión a nivel nacional. No sé si me explico. Y ya les queda también a ustedes de archivo departamental, ¿verdad? Porque los archivos tampoco es que tienen que estar todos centralizados en Montevideo, ¿no? Lo que a mí me encantaría es que estuvieran descentralizados. Por supuesto que nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajar a nivel nacional, pero está muy bueno que los departamentos tengan muy buenos inventarios y archivos, etc. Entonces, también ustedes podemos plantear de que cada departamento de pronto pueda decir, bueno, che, vamos a convocar a los testimonios del Pericón de nuestro departamento, ustedes que tienen una organización como esto Dejando Huellas, recolectan esos testimonios, si quieren, no sé, los clasifican, los ordenan, en fin, y ya les queda como archivo a ustedes. Eso es un archivo maravilloso. Y se enmarca eso dentro del proyecto nacional que estamos haciendo entre todos. Eso también puede ser una estrategia muy buena. Entonces, y así como nosotros después vamos a compartir con todos lo nacional, que también va a surgir de lo que ustedes nos hagan llegar. Y a ustedes ya les queda esa recopilación a nivel de cada departamento. A mí eso me parecería lo ideal. Y de pronto podemos definir, de pronto alguna ficha, alguna metodología de trabajo, y que cada grupo pueda hacer su propia recolección que le queda como archivo. Y a su vez lo compartimos, lo comparten con nosotros, así como nosotros también vamos a compartir lo que tengamos de información del país. Porque esto se hace así, ¿no? No hay nadie que diga, bueno, yo la voy a tener toda y no te muestro esta figurita. Esto también lo podemos después conversar si quieren en alguna reunión y podemos organizar alguna estrategia de recopilación descentralizada que luego la tratamos de sistematizar y la devolvemos, ¿verdad? Y ahí ustedes quedan con lo local y también quedan con obviamente van a tener lo nacional, porque todo lo que nosotros hagamos lo vamos a publicar para que nos critiquen y nos digan todo lo que no hicimos bien y mal, pero va a estar publicado porque esa es la forma de trabajo, ¿verdad? Y de la forma de que lo que uno hace vuelva a la comunidad. Esté bien, nos hayamos equivocado, tendremos aciertos, errores, bueno, nos jugamos y vamos a tratar de hacerlo mejor, obviamente, pero siempre devolviendo, nunca quedándonos en el cajón del escritorio por miedo a la crítica. Entonces, con respecto a lo que decía Miguel de la prensa y todo eso, creo que bueno, que estamos todavía trabajando a nivel nacional, pero que, no sé, de pronto ya el año que viene sí podemos tomar ya una comunicación un poco más a nivel internacional. Me parece, es una visión mía, pero estoy abierta también al diálogo. Adelante, Fernando. No, mi intervención iba sobre eso, esperar a volver a la parte de recopilación. Sí, y iba a preguntar justamente si existía alguna ficha que nos guiara mejor. No tuve oportunidad de estar en el curso que tuvieron los compañeros. Para sacar más o menos los mismos datos. Claro, sistematizarla. Porque hay mucha gente en el interior, sobre todo, que uno conoce, porque han andado bailando por todo el interior del departamento, por ejemplo, en el caso mío. Y hay mucha gente que te da datos, pero a veces no maneja las redes como para comunicarse directo contigo, por ejemplo. Obvio. Entonces, ser nosotros recopiladores, sí, sería bárbaro. A mí me parece maravilloso. Una participación así de parte de todos. De tener una guía para ver qué queremos averiguar. Exacto. Mira, lo que vamos a hacer, capaz que si a ustedes les parece, yo justo me voy de viaje, salgo mañana a las 7 de la mañana y no hice ni la valija, me voy 3 semanas para Europa, estoy así en un desborde, le estaba diciendo a Jorge. Pero sí me comprometo, en cuanto llegue, ahí en la primera semana que llego, poder definir una ficha, vemos el borrador entre todos para que cambien, sugieran, no sé qué, me digan, no, Leticia, te falta tal cosa, está bárbaro, divino, chum, no sé, nos juntamos 5, 6, 10 personas, como para no ser muchos, pero sí escucharlos,
y definir algo sencillo, ¿no? No es que nos vamos a hacer una cosa detallada porque no tiene sentido, pero sí hacer algo sencillo, que estén, no sé, los datos del entrevistado, el testimonio que quiere dar, si lo podemos grabar y después lo desgrabamos, o si le sacamos apuntes si no tenemos con qué grabar o lo que sea, o si la persona no se siente cómoda, si podemos sacarle una foto a esa persona para adjuntar esa ficha o lo que sea. Y de pronto, sobre todo a mí personalmente o profesionalmente, me interesa mucho la transmisión de la práctica cultural y los ámbitos donde se ha generado. Es decir, cómo se aprendió, si esa persona lo transmitió, cómo lo aprendió, cómo lo transmitió. Yo te digo así lo que yo ya sé que quisiera saber, cómo lo aprendió, cómo lo transmitió y en qué ámbitos se generó la práctica. Si fue solo en la escuela, si lo bailó en la plaza de su ciudad, si solo en las fiestas patrias, o si no sé qué. O si en una fiesta de 15 bailaron el pericón. Es decir, por ahí es así básico, pero de pronto así una cosa sencilla, pero que tengamos, como bien decís tú, Figueredo, poder más o menos sintonizar todos más o menos el instrumento. Si después ustedes le quieren agregar un montón de cosas, le agregan, maravilloso, pero por lo menos esos datos básicos, tenerlos todos, y entonces ahí los que estén interesados, los que pueden, los que tienen acceso a la gente, o los que saben, che, hay un veterano allá que sí o sí lo tenemos que... porque de pronto nuestros tiempos son limitados, eso es obvio, por eso les digo, nosotros somos muy pocos y tenemos muchos temas que tenemos que realmente resolver, entonces, y trabajamos con pasión en lo que hacemos, pero realmente a veces no nos dan las horas del día. Entonces, y además tampoco tiene sentido, aunque tuviéramos el tiempo y la gente, para mí es súper valioso que todos participen, porque por eso digo, y que les queden los archivos a las organizaciones de ustedes, que ustedes tienen sus páginas de Facebook, lo que sea, si la persona lo autoriza, también tenemos que tener toda la parte de la ética de la investigación social, le pregunto, che, ¿vos tenés problema? Y le hacemos decir, ¿puedo poner acá que no tenés problema en que lo colguemos, no sé, en nuestra página, lo que sea? Decir, nosotros tenemos que tener siempre la cabeza abierta, la comunicación abierta. Acá ustedes tenemos después que salir de lo anecdótico a las definiciones más interpretativas y estratégicas que tenemos que definir de la práctica cultural. Entonces, ahí es donde nos vamos a jugar el partido. Pero toda esa parte de la recolección, los que quieren participar, para mí es maravilloso. Le tomamos la palabra, Leticia. Le tomamos la palabra. Le deseamos un lindo, hermoso viaje, ¿sí? Y al regreso, con toda seguridad, nos estaremos poniendo en contacto para que esto fluya y sea un lindo aporte. También adherimos, Bueno, sin duda, a la inmensa mayoría de los uruguayos que estamos disfrutando de esta apertura que usted está manifestando, está expresando desde la Comisión del Patrimonio, porque en épocas anteriores no disfrutábamos de esta posibilidad. Entonces, decimos desde el grupo de estudio Dejando Huellas que adherimos a esta instancia, a esta época, a este momento, y obviamente abrazamos toda esa investigación sobre lo que tiene que ver con las tradiciones que ustedes están sosteniendo. Sin duda que va a tener que Leticia hacer una valija para hacer un viajecito a tomar mate, tanto por el norte como por el sur, por el este. Sin duda. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Y lo último que le voy a pedir es ese mensaje para las futuras generaciones respecto a todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio nacional uruguayo. Que esas futuras generaciones escuchen, vean en un futuro su mensaje para darle un cierre a este encuentro. Bueno, primero agradecerle a Dejando Huellas Uruguay que esta invitación, en la cual aprendí muchísimo de todos ustedes. Siempre es un placer y es un proceso de enriquecimiento estos encuentros. Y con respecto a los jóvenes, nuestro trabajo tiene sentido si están los jóvenes, ¿verdad?
no tenemos otra razón de ser. Y realmente son ellos los que esos portadores de cultura. Digo, de pronto uno habla esa palabra que es media como portador de qué, ¿no? Porque a veces somos portadores de enfermedades, portadores de una cantidad de cosas. Pero cuando decimos portadores de cultura, los jóvenes son grandes, no solo portan cultura tradicional, sino también son hacedores, porque el joven te va a dar vuelta la cabeza. Y eso jamás lo tienen que perder, por muy tradicional que sea la danza, la práctica cultural, porque de eso se trata la vida, de eso se trata la cultura, ¿verdad? Como dijo algún antropólogo, no somos idiotas culturales, no somos meros repetidores de cultura, para los seres humanos. Por eso la cultura cambia. Si no, estaríamos como en la época, en el Paleolítico Superior. ¿Por qué no estamos? Bueno, porque cada generación le dio un toque diferente. Y entonces los jóvenes siempre tienen mucho que decir, mucho que aportar, y les pedimos que lo hagan, que no nos dejen caer en la digamos, en la ilusión de que por tener cierta edad tenemos las cosas definidas y claras. No nos dejen caer en esa ilusión, que nos cuestionen, que nos pregunten, que nos den vuelta la cabeza con sus ideas, y que no importa el espacio o la práctica cultural que estemos trabajando, ¿verdad? Los jóvenes siempre son mano en el sentido de proponer, de tener una mirada diferente, y nosotros siempre tenemos que tener la cabeza abierta a ellos. Así que a todos, no sé, decirles que los quiero escuchar, que participen, que sean proactivos en este diálogo y en las propuestas que tengamos que hacer. Leticia Canela, representante de la Comisión de Patrimonio de la Nación, le agradecemos muchísimo este encuentro con el grupo de estudios Dejando Huellas, y también para todos los que están del otro lado de la pantalla, a través del canal de YouTube, también presenciando y escuchando estas palabras y estos mensajes. Muchísimas gracias, buen viaje, y nos vemos a la vuelta. Un abrazo, besos para todos y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Nos vemos pronto.